El día de hoy, en Dulce Cultura, descubriremos la historia y el significado del ponche tradicional mexicano. Acompáñame en este viaje de sabor y cultura. El ponche, la bebida más esperada y preferida en época navideña por los mexicanos. ¿Sabías que este ponche lo consumimos en Navidad gracias a un cuento tradicional navideño por Charles Dickens? ¿O que en realidad el ponche surgió en la India? Quédate aquí para averiguar la receta, la historia y el significado de este ponche. Y espero que cuando termine este video te pueda servir una maravillosa taza de ponche recién hecho con tus familiares queridos y contarles la historia y su significado. Hablemos un poco de historia y significado del ponche. El origen del nombre proviene del hindí pach, que significa 5, correspondiente al número de ingredientes que originalmente lo componían, como alcohol, entre ellos arrak, aguardiente de vino de palma, entre otros, azúcar, limón, agua y té. No obstante, la variedad de frutas que componen esta aromática bebida varía de acuerdo a la región, a la tierra y a la cultura. En México es muy común encontrar en el ponche frutas como manzana, guayaba, tejocote, tamarindo, caña de azúcar y una base de agua de Jamaica o de piloncillo. La historia de cómo llega el ponche a México comienza con el Imperio Británico con la Compañía Británica de las Indias Orientales. Los marineros que navegaban constantemente a territorios de la India eran grandes consumidores de alcohol y recibían por su trabajo aproximadamente unas 10 pintas de cerveza, pero al llegar a las zonas más cálidas del Océano Índico, la cerveza se enranciaba, con lo que los marineros tuvieron que adaptarse a la zona y tomar las bebidas del lugar. Y se derivó del patch al inglés punch, una vez introducido en Inglaterra. Y fue justamente en Londres que se volvió la bebida de moda en las reuniones sociales y en las primeras cafeterías. Durante muchos años el ponche siguió siendo una de las bebidas predilectas de los aristócratas ingleses. Posteriormente, el ponche llegó a América debido a la colonización y el vocablo se convirtió de punch al español ponche. Y de acuerdo a mi investigación tengo 3 teorías de por qué suele consumirse en la época navideña. Primero, al ser una bebida caliente, la época más común para consumirlo es durante los meses más fríos del año, entre diciembre y enero. La segunda teoría es que cuando los evangelizadores llegaron a México, estos suplantaron el culto al dios de la guerra Huitzilopochtli con la práctica europea de preparación para la Navidad y con ello la preparación para la fiesta de la posada. Por eso el ponche es una de las bebidas más representativas. Y como tercer teoría y dato curioso, aunque ya se consumía esta bebida, no era precisamente Navidad, sino hasta 1847 cuando Charles Dickens alojó una receta de la bebida en su famoso Un cuento de Navidad, y sus lectores aficionados comenzaron a consumirlo justo en Navidad. Cabe señalar que la receta de Charles Dickens es completamente diferente al ponche que consumimos en México debido a los ingredientes que existen en nuestro territorio. Hablando de distintas variedades, existen más de 100 variedades de ponche alrededor del mundo con múltiples ingredientes que van desde la leche, el huevo, frutas, jugo, agua y alcohol. Esta bebida es completamente diversa en cada país, ya que la cultura del lugar se ha encargado de adaptar esta receta a un estilo propio que le genera más identidad.
Por ejemplo, en la tradicional Navidad alemana se suele incluir un Feuersangenbowl, disculpen la pronunciación, que literalmente puede significar bol de tenazas de fuego, que es un ponche hecho con vino tinto y ron ardiendo que se vierte sobre un gran terrón de azúcar cónico colocado sobre el cuenco. O también el tradicional ponche de huevo o eggnog, que se suele consumir principalmente en Estados Unidos. Otro de los datos más importantes sobre esta deliciosa bebida es que también tiene grandes beneficios a la salud. Puede aliviar y prevenir las enfermedades virales de la temporada, además de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es por esto que ¿sabías que en la NASA acostumbran dar ponche de frutas a los astronautas? En lo que resta del video les comparto los procedimientos que siguen para la elaboración de este maravilloso ponche, así como los diferentes tiempos para agregar los frutos, ya que cada uno tiene un tiempo muy específico para su cocción. Y a través del video verán cómo los ingredientes van creando magia con esta bebida. Y si buscan un aromatizante a Navidad, con solo realizar este ponche sus hogares se llenarán del olor tradicional navideño. ¿Qué te pareció esta historia? Admito que nunca había pensado que se había originado en la India y ahora le encuentro un nuevo significado al ponche. Al reconocer que existen muchísimas recetas en todos los países del mundo del ponche, por favor cuéntenme en los comentarios cómo es que en su país lo preparan. Espero hayan disfrutado de este maravilloso video con una bebida que abraza el alma y el corazón. Nos vemos a la próxima en Dulce Cultura.